buenas noches, sean bienvenidos a su programa Sánate. Continuamos con los episodios de Sana tu Mente y es la segunda parte que es continuación. En el segmento anterior se grabó el tema de depresión, ahora nos va a tocar hablar sobre el tema ansiedad, que nos comentan son dos cosas muy diferentes y queremos que vayan comprendiendo de qué trata cada uno. Seguimos con nuestra amiga, la psicóloga Mónica Castro Valdés, quien tiene el Centro de Atención Neuropsicológica MOCAN, ubicado en la colonia Miguel Alemán. ¿Cómo está, licenciada Mónica? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Licenciada Mónica, tenemos una serie de preguntas que queremos realizarle. Una de ellas es, ¿qué es la ansiedad? Ok, primeramente aquí la ansiedad la identificamos con miedos o preocupaciones como en exceso, ¿sí? Hay que aclarar que todas las personas tenemos ansiedad, absolutamente todas, o sea, no existe una persona que nunca haya experimentado algún síntoma de ansiedad, ¿sí? Entonces, pero es importante aquí como que la palabra clave es como en exceso, algo que me imposibilita hacer algo o llevar a cabo alguna actividad o realizar algo, ¿no? Que está como acompañada también de algunos pensamientos como en la mayoría de los casos como muy catastróficos. Muy bien, ahorita comentando yo he escuchado que hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Ajá, así es. Por ejemplo, tenemos el trastorno por separación, o sea, por ejemplo, cuando estamos como muy apegados a una persona, el fallecimiento de algún familiar, etcétera, una ruptura de pareja, también que son todas las fobias, por ejemplo, y dentro de esas fobias también existe como la fobia social, o sea, hay muchas personas que tienen como esto que le llaman como pánico escénico, la fobia como a salir como en multitud, todo esto, o sea, hablar en escenarios. Entonces pues son parte de los principales. Obviamente tenemos más trastornos, ¿verdad? Pero son de los principales que se ven en consulta. Fíjese, doctora, a mí me pasa eso de que me da ese pánico escénico. A lo mejor es de las primeras veces episodios que grabamos, entonces sí me da ese pánico escénico. Así es. Tal vez frente a una cámara, porque pues cuando estás con un grupo de estudiantes o con un grupo de alumnos siento diferente, incluso en pandemia. En pandemia, pues sí, estabas frente a la cámara porque pues lo grabábamos en Zoom, claro, y todo, ¿verdad? Pero ahorita sí me cuesta un poco más el grabar, ¿sí? No sé si me podría decir algunos de los principales síntomas para poder saber lo que es la ansiedad, porque pues a lo mejor digo yo, tengo ese síntoma y no es característico de que requiera de que vaya a algún lugar. Así para es. consultar. Por ejemplo, lo que tú comentas son características de ansiedad que te están presentando ante una situación que te parece como algo difícil, que te genera un miedo, ¿no? Pero es algo totalmente normal porque tú tienes la capacidad y la habilidad como para poder llevarlo a cabo sin requerir algún tipo de atención o entrar como en una crisis, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar como cuál es la diferencia de eso, ¿no? Entonces, cuando tenemos características de ansiedad, podemos tenerlo como pensamientos en exceso, que generalmente son pensamientos negativos, puede ser acompañado de sudoraciones también excesivas, mareo, la parte de sentir una sensación como de ahogo, ¿sí? Eso también está acompañado a algún temblor, ¿sí? a alguna sensación como extraña en el cuerpo. Puede en algunos casos algún tipo de dolor de cabeza, pero esos son los principales síntomas que se presentan en una persona que pues tiene ansiedad o puede tener características de ansiedad. Muy bien. Y ahorita se me vino a la mente depresión y ansiedad. ¿Van juntas o puedes tener por ejemplo, puedo tener ansiedad o la depresión me puede generar la ansiedad? Así es, la mayoría de los casos vienen en conjunto. Sí, la mayoría de los casos tenemos depresión y viene acompañado también de una ansiedad, o también tenemos ansiedad y podemos venir acompañado de una depresión. No en todos los casos, no podemos generalizar, pero en la mayoría de los casos sí se puede ver de esa manera. Muy bien. ¿Y qué factores pueden desencadenar ataques de ansiedad? Por ejemplo, aquí hay que definir, es importante definir, o sea, que yo puedo tener características de ansiedad, como lo mencionábamos ahorita, y no puedo llegar, como a un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad es cuando se nos presentan todos estos síntomas que les mencionaba, incluso algunos otros, en el mismo instante, que pueden durar, no sé, alrededor de 10 o 15 minutos,
y tenemos como esa sensación de que vamos a morir o que no va a pasar nada, o sea, como muy catastrófico, que no tengo un control sobre mi cuerpo ni sobre mi mente. Y cuando hablamos de solamente de una característica de ansiedad, como la que mencionabas ahorita, tomando ese ejemplo, decir, no, pues me siento muy nerviosa y me da miedo, estoy preocupada, eso es una característica de ansiedad totalmente normal. Ya cuando nos tenemos que preocupar, cuando esto desencadene como en todo en conjunto, por diferentes momentos del día o inclusive 3, 4, 5 veces a la semana, como ya cuando empieza a ser como en exceso, la frecuencia es la que nos va a hacer como detectar si realmente estamos pasando por episodios de ansiedad. Sería como que la depresión, un exceso de pasado, estar buscando el pasado, y la ansiedad, algún exceso de futuro, el estar pensando qué es lo que va a suceder. ¿Habrá algún tratamiento al igual que la depresión? ¿Se tiene que llevar alguna medicación? Por ejemplo, en la ansiedad también va a depender mucho, como en el caso de la depresión, como hablábamos ahorita, o sea, sí puede estar desencadenada la depresión también por algo de mi pasado, pero puede ser también una situación que yo esté generando en el presente, ¿no? Aquí la ansiedad es como lo que decíamos ahorita, miedo, una preocupación en exceso por algo que va a pasar, ¿no? Y que obviamente no ha pasado, o por algo que ya me pasó y no quiero repetir, ¿sí? Entonces, por eso hablamos como que vienen en conjunto, ¿no? Porque hay muchas cosas que se mezclan dependiendo de la situación que aparezca. La ansiedad también, igual que la depresión, vuelvo a repetir, va a depender mucho del tipo de ansiedad que nosotros tengamos, del nivel de ansiedad que estemos presentando y la frecuencia con la que se esté presentando y la habilidad que tiene en este caso la persona o el paciente como para poder llevarlo a cabo y poder abordarlo. Para nosotros poder decir, ¿sabes qué? Esta persona sí tiene habilidades, entonces con técnicas que se trabajan desde la terapia cognitivo-conductual, pues vamos ayudando a que la persona pues salga de ese estado de ansiedad o que disminuyan los ataques de ansiedad, ya cuando tenemos un trastorno, ¿verdad? Pero en ocasiones cuando no hay un trastorno y solo hay características, es muchísimo más fácil trabajarlo sin ningún tipo de medicación. Muy bien. A veces, ahorita que comentas sobre la ansiedad, ya uno empieza a reflexionar más sobre a veces uno mismo o si no sobre amigos, familiares, etcétera. Y sí, a veces sobrepensamos, pero hay que tratar de determinar si ya es un trastorno y hay que acudir, por ejemplo, en este caso, a una terapia con psicóloga. Así es. O si no es un trastorno, sino es como algo común en donde piensas las cosas de que te salga bien o así. Y en eso la pregunta, ¿habrá algunas medidas de prevención para no llegar a acudir a terapia o en su defecto tampoco llegar a tener que medicarse? Así es. Por ejemplo, tenemos que identificar muy bien qué tanto nos está repercutiendo en nuestro entorno el hecho de tener características o de sentir ansiedad, ¿no? El hecho de que me impida salir de mi casa, que me impida hacer las cosas bien en el trabajo, que constantemente yo sienta que estoy enferma o que tengo que evadir cosas, que evadir personas, o sea, como esta parte del no sentir que puedes afrontar alguna situación. Entonces ahí es donde tú empiezas a identificar que realmente algo no está saliendo correctamente, ¿no? Que algo realmente pues está pasando y que requieres de un apoyo. Aquí es muy importante trabajar con la parte de los pensamientos, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿qué estoy pensando? Porque lo que estoy pensando me genera una conducta, ¿no? Entonces, si nosotros no somos muy conscientes desde dónde viene esto, o sea, qué situación me desencadenó este pensamiento y cómo estoy actuando, es lo primero que nosotros tenemos que identificar, porque a veces pensamos, no, pues no lo voy a hacer porque me da mucho miedo, o no lo voy a hacer porque de seguro no va a suceder tal cosa, ¿no? Entonces empezamos como a toparnos con eso mismo y esa es la parte que yo vería como prevención, como estar identificando, ¿sí?, cómo está reaccionando nuestro cuerpo y cómo estamos reaccionando, o sea, con actitudes o conductas ante esa situación, que es la que nosotros podemos ver como alarmante o como normal, ¿sí? Muy bien. Hablábamos, por ejemplo, de alguna medicación y para tratar de evitarla, el tomar algún medicamento porque a muchas personas no les gusta o se les olvida o puede surgir algún contratiempo en cuanto a la medicación. Más o menos como cuánto tiempo se tardaría la persona en superar ese trastorno de ansiedad, como para saber más o menos de que a lo mejor un mes, un año, no sé, más tiempo, Okay. que le haya tocado a usted estar
con medicación? Aquí depende, ¿verdad? Obviamente yo voy a estar hablando mucho del depende, o sea, no sé si han escuchado de que los psicólogos siempre es como depende de la situación, del contexto y de todo lo que esté sucediendo. Aquí sí va a depender realmente tanto de la persona, de qué tanto empeño le está poniendo la persona a su asistencia, a la terapia, ¿verdad? En este caso, las tareas que se lleva a casa, el cómo se está llevando o aplicando las estrategias que trabajamos o las actividades. Y en la parte del medicamento, pues va a depender también del tipo de medicamento que se le brinde, el tipo o el nivel de ansiedad que se esté presentando. Pero, por ejemplo, si me preguntas con un paciente con buenas habilidades, con un paciente que tiene bajos niveles de ansiedad, entonces yo podría decir, pues con 3 meses de terapia, a lo mucho, 15 a 20 sesiones, o sea, bajamos rápidamente el nivel de ansiedad, ¿no? Pero un paciente que ya está como o sea, ya está un poquito como en la parte de ansiedad más severa, entonces podríamos decir, bueno, pues va a depender de cuánto se tarda el medicamento en hacerle efecto, con qué frecuencia está asistiendo a la terapia, con qué frecuencia él está aplicando las estrategias, nos podríamos ir hasta 1 año. Ah, ok. Ajá. Ahí, ahorita que mencionas la palabra severa, por ejemplo, sabemos y que en la depresión, de lo que yo conozco, pues sí llega a haber hasta consecuencias muy lamentables, que voy a omitir el nombre, pero ya sabemos a qué me refiero. La ansiedad también puede provocar una consecuencia, o sea, sé que trae consecuencias ahorita que platicamos de laborales, de muchas cosas, pero puede llegar a tener una consecuencia así lamentable. Si viene acompañado de una depresión, pues es más común, o sea, no es como porque como tengo ansiedad, perdón, voy a llegar hasta este punto, no. Pero, por ejemplo, si no trabajamos con los pensamientos, esos mismos pensamientos me pueden como que hacer que se tropiece, ¿no? Constantemente, como tengo que hacer esto o debo de hacer esto, entonces como que esta ansiedad me va alcanzando y me va impidiendo hacer cosas que sé que realmente tengo que continuar haciendo, ¿no? O me hace que haga cosas que sé que no son correctas, entonces me lleva a tomar, como quien dice, pues malas decisiones, ¿no? Entonces el hecho de no saber cómo controlar estos pensamientos o manejar nuestras emociones cuando se presentan, pues puede llegar a desencadenar alguna situación de este tipo. No podemos decir que el 100%, pero sí se puede. Sí, bueno, y ahorita más o menos lo relaciono con un autosabotaje también, estar piense y piense. Puedes ocasionar conflictos ya sea con tu pareja, en tu trabajo o en diferentes áreas de tu vida, ya sea social o personal. Y eso a su vez también puede originar que ahora, aparte de la ansiedad que tienes, caigas en una depresión por los motivos esos. Y trabajar con la mente es algo muy difícil, no es sencillo, cada persona es diferente, el tratamiento varía, es lo que voy entendiendo, el tratamiento varía dependiendo de la persona, dependiendo de tu situación, lo que a alguna persona le causa esto, a otra no, y no por eso está mal una o no. Y este tema, como la depresión y la ansiedad, pues han sido temas poco tratados anteriormente, ya ahorita se abre más, pero las personas muchas veces se tiene el temor por ser juzgados o porque me pueden tachar de loco o no sé, o sea, o no quiero que digan, ay, como que qué lástima, si mira, él tiene depresión o mira, él tiene ansiedad. Ese tipo de cosas es importante decir, bueno, hay que trabajar con la mente, con un especialista, en este caso con la psicóloga, para que no se llegue al grado de tener que ir ya a medicamentos o a un psiquiatra. Y si se puede, pues ir previniéndola con las terapias. Así es. Y de hecho, aquí pasa algo como muy, muy común, que la mayoría de las personas que tenemos ansiedad, porque yo también he tenido ansiedad, ¿no? O sea, tendemos como a justificar el hecho de, es que tengo ansiedad, ¿no? Entonces nos pasa algo, es que tengo ansiedad, nos sucedió algo, reaccionamos de cierta manera y tengo ansiedad, ¿no? Entonces hay que saber o sea, en qué momento podemos normalizar los síntomas de ansiedad y en qué momento los estamos utilizando como para justificar y no querer salir de eso que está sucediendo, porque, o sea, hay ciertos momentos en los que obtenemos beneficios por eso, ¿no? Y a veces sí mi problema, o sea, viene como desde algo de estoy necesitado de atención o quiero como si conseguir algo, ¿no? A veces, no, esto no quiero decir que esto sea como una forma de manipulación o un chantaje, pero en ocasiones inconscientemente lo hacemos, ¿no? Entonces, o sea, empezamos como a justificar que tenemos como problemas de ansiedad, pues para que la gente, evitemos que la gente nos diga algo o que suceda algo mayor. Entonces,
Eso es lo que pasa mucho más común a veces cuando tenemos como trastornos de ansiedad o características de ella, ¿no? Que lo utilizamos como escudo, ¿no? Y también esto viene, es parte de la terapia, decir, bueno, o sea, yo tengo la capacidad, o tú tienes como paciente la capacidad como para poder salir adelante y como para poder cambiar todo esto que está sucediendo, y no tienes por qué justificarlo, al contrario, yo siempre hablo de aceptar la ansiedad, o sea, el aceptar a la ansiedad es el paso como más importante, y normalizarla en mí y saber cómo funciona y cómo actúa en mí la ansiedad para poder identificar cómo voy a tener que actuar cuando venga una situación que realmente yo sienta que no tengo el control. Y precisamente, más que todo, saber identificarla uno, y también ver los posibles focos que te indica el que lo tenga un amigo, porque muchas veces quieres ayudar o quieres estar con él o con ella, acompañándola, pero no detectas esa ansiedad tan fácil. Entonces ya caen en otra situación más complicada, más grave. Y es importante saber acompañar, o sea, saber acompañar, como hablábamos ahorita desde la depresión, o sea, la empatía es un factor muy importante aquí, o sea, cuando la persona realmente está en un ataque de ansiedad, o sea, el saber cómo voy a acompañar, cómo voy a estar ahí con él, o sea, y yo no puedo decirle como, ay, tranquilízate, esto va a pasar y no hagas esto, ¿no? Porque eso también lo único que genera es muchísima más ansiedad. Lo importante que es aquí como, pues, preguntar qué puedo hacer, ¿no? O sea, ¿quieres que te abrace? ¿Necesitas que te deje sola? ¿Necesitas agua? ¿Necesitas algo? O sea, siempre preguntar antes de nosotros pensar que estamos haciendo algo correcto, ¿no? Así es. Entonces, porque sí, generalmente pasa, digo, a mí me ha pasado con muchos pacientes pues es que tuve un ataque de ansiedad y me estaban diciendo que me tenía que calmar, entonces me generaba más ansiedad, entonces ¿por qué no entienden que necesito estar sola, ¿no? O que quiero aislarme un rato en mi cuarto y que no va a suceder nada. También aquí es importante que el paciente sepa cómo comunicar y que tenga las habilidades de comunicación, o sea, asertiva, para poderle pedir a sus redes de apoyo lo que él necesita o ella necesita cuando estamos en un ataque o en una crisis de ansiedad. A veces comúnmente pasa de que piensas más en la noche. Es cuando se aquieta un poco más la mente, pero te da por estar pensando ese futuro, qué es lo que va a pasar, cuáles son esos síntomas que tengo, entonces te va generando en la noche que estás solo, que todos están dormidos y que dices, ¿ahora con quién hablo? Así es, y es que eso pasa porque generalmente evadimos las situaciones que nos causan algún malestar emocional. Entonces el hecho de evadir, la mente espera que tú estés tranquilo y te dice, bueno, lo evadiste todo el día, pero en la noche ya no lo evades, ¿no? Entonces lo que pasa es que ya en la noche empezamos a tener estos sobrepensamientos, por eso es como que la falta de sueño o el insomnio, y constantemente como tener esos pensamientos que solo generan más malestar. Y es porque a lo mejor, bueno, yo ahorita sí tratando de comprender, pasa más en la noche, o bueno, más cuando tu mente que no está ocupada, porque bueno, en la mañana el trabajo o tus actividades, y en la noche es cuando ya o pones Netflix o algo, pero está tu mente más desocupada, y es cuando puede ser que recae mucho el pensamiento sobre pensar y va a pasar esto y no quiero que pase. Es por eso que puede ser más casos en la noche. Sí, depende, como les dije ahorita, sí. Porque hay personas que tienen, no sé, miedo a salir, miedo a hablar al frente al público, entonces la ansiedad va a aparecer en ese momento, ¿no? Porque es lo que a mí me genera más miedo o más preocupación. Pero si yo solamente, pues traigo como muchos pendientes, hay muchas cosas que yo no he logrado terminar o muchas cosas que me preocupan, y durante el día no tengo el tiempo o no me doy el tiempo para darle lugar a esos pensamientos, pues en la noche me van a alcanzar. Muy bien, y comentando, muy acertado lo que tenemos nosotros que hacer como redes de apoyo, o también el que está en una situación de trastorno de ansiedad o también en depresión, porque pues ya hablamos en el capítulo anterior se habló de depresión, es como que no presionar tanto a la persona de que, oye, es que no estás saliendo, te aíslas, no debes de aislarte, ¿cuándo vas a salir de ello si no lo haces? Entonces como que darle un espacio, no presionar, pero también por ende no abandonarlo, no es de que me voy a enojar porque yo te invito y no sales, o yo te convoco para que tratar de sacarte de ahí. Claro. Entonces es ser más empático y acompañar el proceso, que puede ser sin atención, puede ser largo. Y aquí va una pregunta: si no se atiende eso con terapia,
¿qué originaría? Los problemas que hablamos de laborales y todo eso. Así es. O va a llegar casos en que, bueno, solo empecé a trabajarlo yo. Ajá. Pues genera un desequilibrio en todos los sentidos, ¿no? O sea, de repente se va desmoronando, ¿sí? La parte de la familia, la parte de los amigos, la parte laboral, entonces me empieza a afectar en todas las áreas donde yo me desenvuelvo, entonces pierdo el equilibrio, ¿no? Entonces al perder el equilibrio, pues me desconecto de todo, entonces siento que ya no tengo ánimo, siento que pues para qué sigo, que para qué me sigo esforzando, entonces también eso desencadena muchos más pensamientos catastróficos o negativos que me hacen como que decaer, ¿sí? Muy bien. Entonces es lo que sucede. Muy bien, bueno, ¿qué otra cosa quisieras preguntar, Ellery? Bueno, creo que hemos visto mucho sobre la depresión y la ansiedad y pues tener esa red de apoyo que menciona pues es muy importante. Contar o platicar, a lo mejor nos da vergüenza, a lo mejor nos da pena con nuestros amigos, pero se pueden acercar con un especialista, con un psicólogo, que no pienses que te van a juzgar. Más vale prevenir que después tener un suceso que lamentablemente podemos llegar a pasar. Ajá. Entonces, pues sí es muy importante tener esa red de apoyo, tener esos amigos. Sabemos que a lo mejor pues no debemos de insistir tanto porque pues tener esa empatía, como dice César, de no quiero salir ahora, pero estar al pendiente de no abandonarlos, no dejarlos, estar ahí para que a lo mejor algún día ya te dicen, ay, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo a cualquier hora. Se necesita hablar contigo y pues estás ahí al pendiente. Así es, lo importante es formar redes de apoyos, no abandonar, sino acompañar y como les mencionaba ahorita, preguntar cómo podemos ayudar, porque en ocasiones pensamos que lo que estamos haciendo ayuda a la persona o al paciente y la mayoría de las ocasiones no ayuda, sino empeora. Entonces es importante identificar cómo podemos ayudar y saber que cada persona requiere de una ayuda diferente, así como un tratamiento distinto. Muy bien. Una plática muy amena. Desde el segmento anterior yo estaba detrás de cámaras y estaba atento al tema de la depresión, porque es bueno conocer, ya sea por el caso, si a alguien le pasa individual o por amistades, familia, hasta alumnos, porque hay que mencionar, el Centro de Atención Neuropsicológica Mocán atiende también a niños. Entonces, muy amena la plática, me gustó mucho. Como quiera, nos va a gustar que si puedes sigas acompañándonos con este tema y demás que tú tienes en tu Centro de Atención Mocán. Entonces, bien agradecido, licenciada Mónica Castro Valdés, psicóloga, tiene su centro de atención en la colonia Miguel Alemán, ahí por La Fe. Así como es. quiera, en el video van a estar el contacto del Centro de Atención Neuropsicológica Mocán y también va a estar etiquetada la página porque, pues, para que la sigan y vean todo lo que puede ayudar el asistir a terapias y no nada más en cuanto a lo que se trata de depresión y ansiedad, sino también habla sobre diferentes áreas para que si alguien lo solicita, y le agradecemos mucho toda esta orientación a nosotros y al público que nos ve. Muchas gracias, licenciada Mónica. Sí, muchas gracias por la invitación y también que sepan que estoy a sus órdenes, cualquier cosa que requieran o necesiten saber, que nos haya hablado por aquí, porque pues obviamente no podemos hablar como la parte como ser muy extensos, ¿no?, con el tema por el hecho de que tenemos poco tiempo, pero cualquier cosa que necesiten, pues ahí están mis redes sociales, se pueden comunicar conmigo y pues va a haber costos especiales para las personas que hablen, que vieron este podcast, ¿verdad? Bien. Para poderles dar ahí un costo especial. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias. Una sorpresa. Sí, una sorpresa. Gracias. Y pues ahí, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido últimamente. Dos personas. Ay, no, por favor. No, muchas gracias. No, en serio, muchísimas gracias. Amigos, conocidos, maestros, de todo, ¿sí? Estamos muy agradecidos con ustedes. Igual, recomendamos mucho a la licenciada, que la sigan y a seguir adelante. Y aquí aclarando, como un comercial, no quiero pasar este podcast para mencionar unas felicitaciones a mi hermano Ricardo Amaro por su cumpleaños. Es bisiesto y nada más cumple cada 4 años. No es cierto. Muchas felicidades, Ricardo. Por eso lo Felicidades. felicito. Muy bien.
Y gracias, licenciada. Próximamente también en nuestro programa Sánate hablaremos sobre temas como Sana tu cuerpo. Nuevamente después convocaremos a la licenciada para hablar sobre otros temas que son de interés para todos nosotros. Espero les guste, es la intención, y muchas gracias también al público, a la licenciada. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Bye.